Gracias, señor presidente. No parece exagerado afirmar que esta ratificación se puede calificar de muy importante y debe marcar, por tanto, un antes y un después de nuestra aprobación de la Unión Europea en representación de todos los españoles. Señorías, la ratificación de este tratado tiene gran trascendencia por los compromisos que asume junto a los restantes miembros de la Unión y por lo que afecta directamente a los ciudadanos. El Grupo Popular anuncia su voto favorable a la ratificación del Tratado de la Unión, al que consideramos un elemento importante y positivo en el largo proceso de la construcción europea, iniciada por el Tratado de Roma en 1957 y continuada desde entonces a través de la adopción del Acta Única. Un largo periodo que encuentra su desarrollo natural precisamente en este tratado, un camino de etapas sucesivas para la integración de los países europeos que les permita hacer valer su peso real en el mundo de finales de siglo. Anunciada nuestra voluntad de ratificar el texto del tratado y su carácter trascendental y, por tanto, la importancia de nuestra decisión, es evidente que el Partido Popular tiene profundas razones para justificar su voto positivo. La primera, el tratado, con excelente criterio, advierte en su artículo A que las altas partes contratantes inician una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. Con lo cual el tratado reproduce literalmente la fórmula ya utilizada en el Tratado de Roma, empeñado en acercar y unir a los países firmantes sin destruir sus propias identidades nacionales, como a su vez expresamente dispone el artículo F de este mismo tratado. Se trata, pues, de la unión entre los pueblos y no de la desaparición de las particularidades originales de cada uno, lo que da esencia a la empresa de alcanzar una Europa integrada y solidaria. Nuestra segunda razón, señor presidente, es la siguiente. Este tratado establece en su artículo 3b del título segundo el principio de subsidiariedad, como regulador del equilibrio institucional, situando la toma de decisiones al nivel más próximo posible al ciudadano, para ascender tan solo cuando sea, y vuelvo a leer textualmente, indispensable y necesario, tal y como acaba de ser reinterpretado, insisto en la palabra reinterpretado, en la Declaración de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Birmingham. Nuestra tercera razón se refiere al que el tratado define con absoluta claridad que el modelo al que se ajustará la futura Unión Europea quedará encuadrado en las reglas de la economía de mercado, tal y como dice, sin el menor equívoco, el artículo 102A del capítulo 1 del título sexto, que trata de la política económica y monetaria. Y vuelvo a leer textualmente. Los Estados miembros y la Comunidad actúan bajo el respeto del principio de una economía de mercado abierta a la concurrencia libre, capaz de favorecer una distribución eficaz de los recursos. El artículo 102A responde así puntualmente a los principios fijados a su vez en el artículo 3A del título segundo, donde se afirma la necesidad de actuar conforme al principio de mercado abierto en el que la concurrencia sea libre. Estas tres razones fundamentales que asientan los cimientos de la futura Unión Europea coinciden plenamente con el programa ideológico del Partido Popular y justifican nuestro voto positivo. Creemos que Europa debe construirse gracias a la unión entre sus pueblos. Creemos que esta construcción debe basarse en las identidades nacionales y creemos, por último, que una economía de mercado libre, integrada con todos los recursos de la solidaridad, dibuja el único tipo de sociedad viable cuando la historia ha demostrado el fracaso del socialismo real. La aceptación de estos tres principios se ajusta perfectamente al espíritu que ha informado la creación y el desarrollo del Tratado de Roma, al que se debe reconocer, desde luego, el acierto histórico de apostar por la economía de mercado, como se está demostrando en estos momentos con el trágico fin del modelo de socialismo real. El Partido Popular repite hoy, pues, una vez más su respaldo a los principios de la integración europea, pero no oculta, sin embargo, tres importantes preocupaciones que deben desaparecer en la nueva etapa que abre la ratificación y la aplicación próxima de los nuevos textos comunitarios. La primera, para el Partido Popular, solo se puede ratificar hoy este tratado en la totalidad de su contenido, que organiza la integración en numerosos aspectos de la vida colectiva de 12 países, no de 11, ni de 10, ni de 9, sino de 12.
dispuestos a cumplir su progresiva unión con un claro espíritu de solidaridad. La Unión Europea no puede iniciar su vida real con la exclusión de determinados países miembros, porque semejante amputación de su actual contorno geográfico sería una triste paradoja de la historia. Tampoco puede, en nombre de una rígida aplicación de sus reglas y calendarios, proclamar con indiferencia y frialdad un proceso donde varios de los países miembros fueran sucesivamente defenestrados por la fuerza centrífuga de las dos velocidades o de la geometría variable, como ustedes prefieran llamarlo. La solidaridad, que también es un principio fundamental de la construcción europea, exige que el tratado suscrito por los 12 países miembros se aplique en su integridad, aunque para ello resulte indispensable emplear fórmulas de razonable flexibilidad y tolerancia que eviten indeseables fracturas en el interior de la Europa de los 12. El tratado, como sus señorías bien saben, fue el resultado de un compromiso entre los intereses contradictorios de sus 12 firmantes y resultaría incomprensible que a la hora de su aplicación no se respetase esta filosofía del buen acuerdo y de la armonía, con la imposición de un molde y de un calendario inflexibles. Si el tratado fue posible gracias a una tolerancia multilateral, también debe serlo el periodo de puesta en práctica que se abre, al menos en teoría, el próximo 1 de enero. Pero cuando decimos que vamos a ratificar este tratado en su integridad, también resulta indispensable recordar que en el conglomerado jurídico elaborado por los no muy felices redactores del texto del 7 de febrero pasado se incluyen una serie de protocolos de carácter vinculante, entre los cuales aparece el protocolo sobre la cohesión económica y social ofrecido a España, y es bueno recordarlo hoy aquí, como contrapartida esencial para su firma y rentabilizado, que también es bueno recordarlo hoy aquí, precisamente por este Gobierno en esta Cámara. Protocolo donde se establece la creación de un nuevo fondo, incluido en el presupuesto comunitario. Señorías, España debe ser beneficiaria de este fondo en unión de otros 3 miembros de la futura Unión. Los fondos de cohesión, y lo advertimos ya aquí hoy, no constituyen simplemente una postura declaratoria, sino una cifra contante y sonante en ECUs destinada a contabilizar las ayudas a los 4 países beneficiarios con arreglo a un principio de proporcionalidad. La única realidad de los fondos de cohesión serán los números que nos ofrezca el futuro presupuesto comunitario, y todo lo demás será simple literatura, o si ustedes lo prefieren, y probablemente sea más exacto, mala propaganda. Lo advertimos desde ahora, cuando falta mes y medio para la aprobación de los presupuestos comunitarios. Pero, señor presidente, y lo hemos dicho muchas veces también, la construcción y la contribución de España a la construcción europea empieza y es esencial en nuestro país. Por eso hemos de ser conscientes, y esta es nuestra segunda preocupación, que la ratificación hoy de este tratado produce importantes compromisos, imposibles de conseguir sin cambios sustanciales de nuestra política interna en todas sus facetas. Cambios de política que han de permitirnos la integración efectiva de los países con los países más prósperos y eficientes. Cambios de política que no son negativos, que no piden sacrificios injustos a los españoles, sino que son requisitos esenciales para el progreso de los ciudadanos de este país. Cambios de la política actual que, de no producirse, seguirán alejándonos del destino europeo, empujándonos hacia una sociedad que está perdiendo su tono vital. Y paso, señor presidente, a nuestra tercera preocupación. Venimos denunciando los excesos del secretismo oficial y proponiendo medidas para remediarlo. Y me permito por ello recordar que en el debate celebrado en esta Cámara después de la Cumbre de Lisboa, el 1 de julio, el presidente del Grupo Popular se dirigía en estos términos a sus señorías. Parece importante reflexionar sobre los mecanismos de perfeccionamiento del trabajo hasta ahora realizado por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con la Comunidad Económica Europea. Creo que todo lo que sea perfeccionar cuantitativa y cualitativamente el control democrático de las propuestas de negociación del Gobierno en la Comunidad Europea, sometiéndolas a debate nacional a través de esta Cámara, puede servir para conseguir un mayor reflejo de los debates europeos en la opinión y una mayor participación anterior y posterior en esta Cámara. Y, por tanto, un mayor reflejo, conocimiento y, en su caso, respaldo de los ciudadanos españoles al proceso de la Unión Europea. Este 1 de julio no era la primera vez que el Grupo Popular
reclamaba del gobierno socialista una radical modificación de los malos usos y pésimas costumbres que han ordenado las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo desde el mismo momento de nuestra adhesión. Y si hoy, como he dicho al principio, comienza una nueva etapa en la Unión Europea, séalo también en las Cortes españolas. Esto no constituye ninguna situación aislada dentro de los países firmantes, porque desde el 7 de febrero pasado hasta el día de hoy, la geografía comunitaria ha vivido acontecimientos que de ninguna manera pueden ser considerados como insignificantes. El no danés, la difícil votación francesa, las cautelas que aparecen en numerosos parlamentos en estos mismos momentos y las encuestas realizadas en casi todos los países demuestran simultáneamente dos criterios de opinión que a nuestro juicio también existen en España. En primer lugar, se comprueba que una amplia mayoría de los ciudadanos está de acuerdo con la construcción europea. Pero en segundo lugar, esta misma mayoría considera inquietantes algunas patológicas derivaciones del proceso, como pueden ser la pérdida de identidad nacional o el furor reglamentista de la burocracia de Bruselas. Y esta doble inquietud, que también se resiente en esta misma Cámara, debe ser radicalmente disipada en el marco institucional español. En este sentido, y precisamente ayer, mi grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley que desarrolla por primera vez contenidos del tratado que hoy vamos a aprobar en la dirección de mejorar el funcionamiento institucional de esta Cámara y acabar con el déficit democrático. La edificación europea reclama de aquí en adelante mayor transparencia y la liquidación de este déficit democrático del que estoy hablando, solo remediable con la participación activa de los parlamentos nacionales, en primer lugar, y también, desde luego, con una ordenación de los poderes del Parlamento Europeo en directa comunicación con los parlamentos nacionales. Tengo que decir que resultó altamente preocupante que el actual presidente del Gobierno, en el debate de la cumbre de Birmingham en esta Cámara, considere que esta información y estos debates privarían a los representantes españoles de imprescindibles bazas negociadoras. No creo que sea ni siquiera necesario llevar este argumento al extremo para darnos cuenta de que si esta fuera la lógica a aplicar, las Cortes Generales quedarían muy reducidas en sus funciones. Aceptar que la información y el debate en esta Cámara no son aconsejables respecto de la actuación del Gobierno en las negociaciones comunitarias es poco menos que considerar a estas materia reservada. Justo lo contrario de lo que necesita este tratado para ser respaldado por los ciudadanos. Señorías, las negociaciones entre los países miembros no son materia reservada. Son tan solo aspectos parciales de la vida comunitaria y si de lo que se trata es de apostar por la unidad europea, solo podremos cumplir semejante tarea gracias al establecimiento de un clima de transparencia a todos los niveles y empezando precisamente aquí. Para el Partido Popular, los asuntos comunitarios son asuntos nuestros, en Europa, en el exterior, pero asuntos nuestros y como tal deben ser tratados. No estamos hablando de asuntos extranjeros. Las Torres de Marfil, desde las que se diseñaba hasta hace muy poco, en Bruselas y también en Madrid, el futuro de los ciudadanos, no son compatibles con la futura Europa. Y de una manera o de otra terminarán por ser rechazadas por todos los ciudadanos. Esta es sin duda, al menos nosotros lo entendemos así, la lección que se desprende de los acontecimientos que han conmovido a la opinión pública europea durante los últimos meses. Y aquí en esta Cámara debemos comenzar urgentemente por aprender esta lección. El Gobierno español, el actual y los que vengan detrás, tienen desde ahora mismo que escuchar las opiniones de los grupos parlamentarios que componen esta Cámara en los temas que van a ser decididos en las instituciones europeas y para hacerlo no hay otro camino que el debate ni otro instrumento de comunicación que la claridad. Y además, nada más común hoy en las preocupaciones europeas que esta superación del déficit democrático, como lo ha demostrado la misma modificación de la Constitución francesa sometida a referéndum o la legislación que en este sentido, como aquí ayer por parte del Grupo Popular, ha sido presentada en Alemania y en Holanda. Señor presidente, a pesar de estas preocupaciones que acabo de enumerar, el Grupo Popular encuentra una abrumadora mayoría de razones positivas para otorgar su voto de ratificación. Por la sencilla razón de que un tratado que firman 12 países diferentes debe alcanzar, a través de un juego de mutuas concesiones y de flexible buena voluntad, la necesaria acomodación de todos los puntos de vista.
Sería, por lo tanto, rigurosamente falso decir que el Grupo Popular considera perfecto el tratado, porque estamos seguros que ni uno solo de los partidos que están en los 12 parlamentos de los países firmantes pueden decirlo así. Nadie puede encontrar en un texto firmado por 12 países la respuesta ideal a todos los puntos de sus propios programas. Pero hubiera sido imposible proseguir la construcción europea sobre la intolerancia como lo hubiera sido hacerlo sobre el secretismo burocrático o el intervencionismo estatista. Señor presidente, señorías, la ocasión que vive esta Cámara con motivo de la ratificación del Tratado de la futura Unión Europea se considera por el Grupo Popular no como la fecha final de un delicado proceso de negociación y acercamiento entre los criterios de los 12 firmantes, sino como un punto de partida de una futura vida europea, donde gracias a la unión cada vez más estrecha, como dice el propio tratado, de sus 12 participantes, podamos continuar el camino emprendido en 1957, pero con medios acordes a las necesidades y retos del mundo de hoy. Una unión abierta, desde luego, a otros europeos que compartan nuestros principios democráticos, solidarios y pluralistas. La Unión Europea permitirá, en beneficio de nuestros pueblos y de nuestros ciudadanos, reforzar este núcleo comunitario que ha conseguido alumbrar un espacio de bienestar y democracia en el corazón del continente y se dispone ahora a dotarse de los medios necesarios para sostener un diálogo entre iguales con esos dos grandes polos de prosperidad que son Estados Unidos y Japón. Es precisamente de eso de lo que se trata este tratado. Tenemos, señor presidente, confianza en el futuro de Europa, tenemos confianza en la capacidad de los españoles para participar en este proyecto. Lo que lamentamos no poder tener, señor González, es confianza en que sus gobiernos sean capaces de responder a este reto y para poder decir esto tenemos 10 años y un día de experiencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.